Neto fue a TN y explotó luego de la votación del Senado. Francisco Neto, abogado, miren de quién. ¿De quién sos abogado? De muchas personas, pero me imagino que preguntás por el presidente de la Nación. Sí, ciertamente. Es importante mencionarlo porque le da un extra a lo que vas a decir. Sí, que es importante aclarar, no formo parte del gobierno, ¿no? Está clarísimo. Mira, yo te puedo dar una opinión desde el punto de vista del derecho, que sí veo que está siendo absolutamente forzado en función de intereses políticos, lo que me entristece un montón. Cuando vas a buscar precedentes de la Corte en relación a si el juez designado en comisión puede cumplir el plazo por el cual fue designado o debe ser, digamos, retirarse si no le dieron el acuerdo, hay un solo precedente, que es el año 1930, que se llama Belisario Montiel, en el cual efectivamente la Corte dice, cuando no hay acuerdo del Senado, el juez que designó en comisión se tiene que ir. Como dice el famoso dicho, una golondrina no hace verano, y en ese sentido se expide Alberto Garay, un afamado constitucionalista, en la doctrina del precedente, donde dice, mirá, para que los precedentes de la Corte sienten un sendero, tiene que haber varios en el mismo sentido. Es decir, que precedentes de la Corte en relación a si García Mancilla tiene que irse o no, no hay. Entonces nos vamos a precedentes de hermenéutica de la Corte, es decir, de cómo se interpreta la ley. ¿Y con qué te encontrás? Con precedentes recientes. Muiña, nos acordamos todo, el 2x1 a Muiña, que era un represor, después que se fueron patadas en batalla Rufino. Pero ¿qué dice la Corte ahí? Una jurisprudencia inveterada de cómo interpretar la ley y por ende la Constitución. Cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar. Y aplicar el texto con prescindencia de supuestos que no vienen al caso. El 99 y 19 es claro, en el sentido de que dice que el juez designado en comisión dura en su designación hasta tanto finalice el periodo legislativo. Muy bien, quedó dicho lo que piensa Neto. Está Nacho Torres, gobernador de Chubut. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pensás de lo que ocurrió en el Senado? Yo creo que no es tan sofisticado el análisis, más allá de lo constitucional, más allá de algunos lo venden como una victoria pírrica, otros lo venden como una derrota. La Corte es política, en Argentina, en Estados Unidos. Hay que partir de esa base. Yo creo que la diferencia es que en Estados Unidos un juez que es demócrata lo admite y vota con los demócratas, y un juez que es republicano lo hace. La diferencia en Argentina es que siempre se pone un manto muy hipócrita, ¿no?, de los jueces probos, de los jueces, de la imparcialidad de los jueces. La realidad es que el gobierno, para mí, cometió una torpeza. No veo que haya alguna forma de sacar ganancia de lo que pasó hoy. Como bien decían ustedes, cuando se pierde una votación es una derrota política. Y lo que faltó es consenso, ni más ni menos que eso. Yo creo que hay que empezar a sincerar algunas cosas, hay que empezar a sincerar también cómo es la designación de los jueces, que también es política. También hay que sincerar qué pasa en el Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Magistratura lento, que nunca resuelve nada. Espérate, porque vos estás diciendo algo que es importante, pero hay que explorarlo. Ojo, ¿eh? Estás diciendo que, digamos, todos presos son políticos, partidarios. ¿no? Todos jueces políticos. Déjame hacer el papel estratégico del ingenuo o del soñador que te dice, pará, debe haber jueces que podrán tener una simpatía para un lado, por el otro, pero otra cosa es, ¿sos de republicano o sos demócrata? No puede haber jueces que tienen punto de vista propio, más próximo de un lado que el otro. ¿No se puede aspirar a eso? Puede haber, pero es la excepción a la regla. Yo lo padezco en mi provincia. Yo ya sé de antemano cómo va a fallar un juez, porque sé quién lo nombró, qué afinidad política tiene. Yo Eso sé lo que vos mencionás, que es un tema de un tratamiento médico, y en un ratito lo vamos a charlar con vos. Pero yo te hablo de los jueces de la Corte Suprema. Uno aspiraría a un poquito más de, por lo menos, pretensión de independencia, neutralidad. Que Diego, una mirada propia. Es más sano, Diego, yo creo que es más sano sincerar que las Cortes son políticas. ¿Por qué es más sano? Porque corremos de discusión un montón de cuestiones que en realidad lo que hay que saber es que hay un gobierno que elige sus candidatos, y si no tiene el consenso político para lograr esos votos, no va a tener sus jueces de la Corte. Así fue. Yo me acuerdo, Macri nombró a Rosati. Las ternas, por ejemplo, que ingresan, o cuando hay un juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno sabe de antemano cómo van
a votar o qué va a pasar, porque lamentablemente, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, estoy diciendo lo que veo de la realidad. Las decisiones son políticas. Pero yo te quiero dar un ejemplo y abrir la discusión. Porque, no sé si te diste cuenta que dijiste algo fuerte. Macri nombró a Rosati y a Rosenkrantz y en 2-1 le votaron en contra de las tarifas y no sé si en alguna otra cosa más, la coparticipación, que había que pagar la coparticipación o deudas con las provincias. O sea, un tiempo igual. Bueno, pará. Pero ocurrió, no es que vos ponés un juez o votás o sugerís un juez y te vota todo. Además, Rosati fue ministro durante el gobierno de Néstor Kirchner y no acompañó y fue nombrado por un presidente de signo político completamente distinto. Esos alineamientos políticos tan claros no están. Yo creo que hay excepciones, pero la mayoría de los jueces responden a un posicionamiento político, incluso se han contradecido muchas veces de un gobierno a otro y han cambiado de parecer y van para donde pero entonces, va el viento. Perdóname, estamos en una discusión linda con Nacho Tor. ¿Lijo qué equipo juega? Yo creo que incluso a eso voy. Lijo no era el problema. Incluso Lijo, creo, si no me equivoco, tuvo más respaldo que García Mansilla en la votación de hoy. Entonces el problema no es Lijo. Si no te gusta Lijo, por ejemplo, porque si no es un juez que no tiene la autoridad moral para ir a la corte, bueno, en todo caso tampoco será para Comodoro Pi, que haya un juicio político. ¿Pero de qué signo político discusión... es Lijo, de acuerdo con tu teoría? ¿Cómo? ¿De qué signo político es Lijo, de acuerdo con tu teoría? No, yo creo que los jueces que el gobierno propone son jueces que entiende que van a acompañar las políticas Pero Nacho, del gobierno. Acabas de tener un ejemplo, mirá, todos los jueces, son casi 18 entre jueces y fiscales, que intervinieron en el caso Vialidad contra Cristina, los puso ella y Néstor Kirchner. No, es peligroso lo que vos decís. En todos los momentos, porque gobernaron 40 millones de años. ¿Pero durante el gobierno de Cristina? Durante el gobierno, el juicio, Mirá, toda la investigación fue hecha durante el gobierno de Cristina, siguió con el de Macri, terminó con el de Alberto, juicio político. Te voy a dar un ejemplo el juicio concreto. oral, perdón. Un ejemplo concreto. Yo te voy a dar otro, y vamos a estar toda hasta mañana. Sí, bueno, pará. Es lo que vos pensás y es lo que yo pienso. Yo creo que hay que admitir, tenemos que admitir en Argentina que la justicia tiene un sesgo político, ideológico, que es parte de la realidad. ¿Vos nombraste jueces en tu provincia? Yo no nombré ningún juez en mi provincia. Sí, votamos un juez de la Corte, también tuvimos un juicio político y obviamente la decisión fue política. A ver, yo pero entonces, yo aspiro a cambiar, yo aspiro, te digo, por ejemplo, algunos casos concretos de mi provincia. Diego, ¿me permitís? En mi provincia tuvimos muchísimos casos de usurpaciones que no se revolvían, en ningún momento se resolvían durante años porque habían jueces que consideraban que había un problema de hábitat en vez de un delito. Perdón, ¿puedo corregir? Y perdón, que más humilde lo voy a decir. ¿No será ideológico más que político? Yo sé que se emparentan. Vos podés decir, hay gente que está más a favor de sacar a los que están intrusando, que se asocia más a un espacio político que otro. Pero la lógica sería que respondan a lo que dice la ley, a la objetividad de lo que dice la ley. Cuando hay un sesgo ideológico y hay interpretaciones sesgadas, lo que termina pasando es que tenés una justicia garantista que defiende más a los delincuentes que a las víctimas, y eso en mi provincia fue en gran medida causal de que se haya fundido una provincia imposible de Eso fundir. Existe, eso es así. Yo creo que están diciendo todo lo mismo. ¿Y por qué lo voy a decir? Mirá quiénes votan. No, pero pará, déjame terminar. No nos traduzcas. Mirá pedimos miren cómo todo es político y cómo votaron los senadores. Hay radicales que votaron a favor del hijo, que son Zimmerman de Chaco, piensen quién gobierna Chaco y cuál es el acuerdo radicalismo, la libertad avanza en Chaco. Mercedes Valenzuela, Corrientes. Eduardo Galareto, Santa Fe. Y miren esto, porque cuando dicen no, el kirchnerismo votó. No. Hay gran parte del kirchnerismo que votó a favor del hijo. Hay muchos kirchneristas que votaron. Escuchen, miren quiénes son. Teresa González de Formosa. ¿Quién planchó la reelección de Infran? El freno a la reelección. ¿Quién la planchó en la justicia? Mandó el caso Chicone a Formosa para que duerma ahí. Bueno, fantástico. La formoseña que responde Infran votó a favor del hijo. Claudia Ledesma Abdala, la esposa del gobernador Zamora, votó a favor del hijo. Gerardo Montenegro y José Neder, los tres santiagueños, votaron a favor del hijo. Juan Mansur. Pero de la Corte, no de los senadores. Sandra Mendoza de Tucumán. Carolina Moisés de Jujuy. Jesús
Rejal de La Rioja y Sergio Uñac. Pero dieron quórum. No, ese juego de la política. Votaron a favor, no dieron quórum, votaron a favor. Espérate. Recién admitieron que hubo una espera, Nacho resolución, Torres. una cautelar política. Y dijeron, y bueno, sabemos de dónde viene, del peronismo. O sea, estamos diciendo lo mismo. En definitiva, Nacho, cuando hablamos... vos estás No, pero poniendo una a todo cosa, el es un mundo juez, claro. una cosa es un juez federal. Justamente fue con muy camiseta crítico. puesta, pero uno aspiraría a que la Corte Suprema sea lo más parecido a esa amada palabra que es intachable. Que se parezca. Ahí voy con Lu. ¿Qué pensás? Sí, yo sin pretender constituirme en exégeta del gobernador, ¿no? Pero sí me parece que él está siendo eminentemente pragmático y diciendo, no vamos a tener un tribunal absolutamente imparcial, prefiero saber con los bueyes que aro. Si me preguntan a mí, los jueces son perennes. Duran en su cargo mientras dure su buena conducta, deberían resolver acorde a la Corte derecho. Suprema hasta los 1000 años pueden durar. Hasta que dure por eso, hasta 75 o se dure su buena conducta. Pero deberían resolver acorde a derecho. Ahora, es innegable que en sus decisiones hay una connotación política, que es cierto, y sobre todo en los jueces federales, como pudo haber sido en su momento, bueno, no quiero hablar de uno que falleció, pero que fueron acomodándose al oficialismo de turno. Pero que hay una connotación política en sus fallos, indeseable, pero la hay. Claro, una cosa que haya una connotación yo te digo, para mí es política, y más- otra cosa que haya una grosera connotación Exacto. política. Yo voy a ir más lejos, pero en el sentido opuesto al de ustedes. Me parece que la justicia está Yo no muy la apoyo, ojo, desprestigiada pero quiero decir porque que es está más pragmático. cerca de la corrupción que de las decisiones políticas. De lo acomodaticio más que de la corrupción. Muchachos, acomodaticio no es por... Pero Clau, perdón, yo digo, tienen Lo razón negro se ustedes. fue, es otra está ahí historia. lo negro o ya se fue. Lo licenciamos ya, bueno. ¿Puedo aclarar Yo una quiero cosita aclarar que yo de creo que lo tienen negro? razón Ahí va, ustedes, ahí perdón. voy, Quiero ¿cómo? aclarar que creo que ustedes tienen razón. Lo que creo que lo que plantea Nacho es lo que termina pasando lamentablemente. Pero son dos cosas distintas y eso me parece Yo no un iba a punto poder importante. gobernar en mi provincia A ver, sí. si no había un juicio político contra la Corte. No iba a poder gobernar. Si un gobierno tiene a la Corte en contra por un sesgo ideológico, por afinidad política o lo que sea, es imposible gobernar. Por eso es tan importante, y me parece una torpeza, haber llevado esta votación sin una negociación previa que te garantice el consenso suficiente. Para mí fue una derrota. Hay muchos que interpretan que el gobierno quiso exponer cómo... A mí me parece que no hay otra forma de... Pero ahí Nacho, tengo- hay algo muy importante en el tuit de Milei. Se suma gente a la sala todo el tiempo. Podemos compartir el tuit de Milei que además tiene, no sé, 20 minutos, 15 minutos, donde Milei, desde Estados Unidos además, tuitea muy fuerte también contra Macri. ¿Dónde están todos los que decían ¿Te lo leo? que venía un pacto de impunidad con la presidenta doblemente condenada? Es decir, los que decían que yo tenía un pacto con Cristina, ¿dónde están ahora? ¿Pedirán ¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión? pero espérame, pactaron con mayúscula, se está refiriendo a Cristina y a Macri. Parece que bueno. Bien. Voy a decirlo en criollo. Prendido recaliente Milei con esto. Por primera vez dice, hay un pacto, sin mencionarlos con nombre y apellido, pero dice, hay un pacto, Cristina con Macri, los dos tienen causas judiciales, Lijo Macri el Correo, es el juez de la causa del Correo. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que el presidente está acusando a Macri de pactar con Cristina, o por lo menos de votar con Cristina? Ni una ni otra, digo. Acá hay algo que objetivamente es claro, que no había un pacto del gobierno con el kirchnerismo. Esto es, objetivamente, es un dato de la realidad. Pero tampoco hay una responsabilidad de la oposición en lo que pasó hoy, porque el responsable de generar los consensos necesarios es el propio gobierno. Entonces, querer correr la responsabilidad de la torpeza de avanzar en una decisión de nombramiento de jueces sin tener el consenso necesario, no es responsabilidad ni de Macri, ni de Cristina, ni del radicalismo, es responsabilidad del gobierno. Yo quiero Fue una saber mala estrategia del gobierno. Si podemos Mala estrategia consultar si Leonigro lo puede llamar por teléfono de vuelta a Leonigro. Llamarlo al ¿Cómo sigue Movicón. esto? Neto, ¿cómo sigue esto? Una cosa que quería Ahí aclarar. está, llámenlo por teléfono. Anteriormente que Está en pijama, que atienda igual. Porque yo no me quedé todavía del todo conforme con esta discusión. ¿Cómo sigue? ¿Vos sabés, Nacho, que hay que hacer la semana que viene? ¿Está? Llamando a Félix Leonigro. Lo vamos a llamar. O a cualquiera constitucionalista que nos diga
¿Qué es lo que tiene que pasar? O Neto, ¿qué tiene que pasar la semana que viene? ¿Puedo ir un capítulo para atrás? Sí, por favor. No, porque había mencionado el doctor Lonigro, a quien respeto mucho, Sí. pero que esta cuestión de que el plazo del 99, que permitía durar hasta al fin de la legislatura, era para que los jueces, para que el Senado resuelva. No, eso no es así, porque incluso el presidente podría designar al juez sin enviar el pliego al Senado. Con lo cual, no necesariamente es para eso, puede ser una interpretación válida, pero no es lo que dice la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo sigue esto? Desde mi punto de vista, García Manilla puede seguir ahí hasta que termine la legislatura. de este año. Imagínate vos a Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina, con el cuchillo y el tenedor, y el babero puesto diciendo, ¿cómo va a acusar, cómo va a fallar esta corte con Bueno, a García Carlos Mancilla, Beraldi que debería estar afuera? Casi que se vuelve abstracto el planteo de recusación. Recordemos que él recusa a García Mancilla diciendo hay un certero temor de parcialidad porque lo designa Javier Milei por decreto. Ese planteo de recusación casi que se vuelve abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque García Mancilla está ahí colgando, pendiendo un hilo, con lo cual, con lo que tarda en resolver la Corte, es altamente probable que se resuelva después de fenecido el periodo legislativo. Pero se refuerza el planteo. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar. Pero se refuerza el planteo. Entonces- Porque ya no tiene la legitimidad del Senado y está pendiente de un hilo. No, pero la recusación, pero a ver, la recusación Está bien, la letra de tiene recusación. sentido, no, porque acá está llamado el Código Procesal. La recusación tiene sentido si el juez es un juez estable, si el juez no sabe si lo van a dejar o no, ahí el planteo pasaría por otro lado. me Entonces, cambia, vamos a girar la noticia, que es, Cristina tiene una doble condena, fue en queja a la Corte, y la Corte tiene que fallar, no tiene tiempos, la Corte puede limarse las uñas y esperar 5 años o en 3 meses, no sabemos, en 2 meses. Pero el tema es antes de las elecciones, después de las elecciones, candidaturas, si ella va a ir a la elección nacional, puede ser candidata, y ahí está García Mancilla. Y entonces, ¿puede fallar con esta Corte de acá a septiembre, octubre? ¿Te la puedo hacer Corte? una aclaración cortita? Sí. Es importante desterrar un mito. Esto de que la Corte no tiene plazos, en términos prácticos no tiene plazos. Ahora, en términos teóricos hay un derecho de plazo razonable que tiene el justiciable, en este caso Cristina, y hay normas, por ejemplo el artículo 34 del Código Procesal Civil, que podrían establecer una serie de plazos que están entre los 40 y 60 días. No me quiero extender a aburrir, pero esto de que la Corte no tiene plazos, cuando vemos por otro lado la garantía del plazo razonable, decimos, pareciera irrazonable que la Corte pueda resolver cuando quiera. Y eso tiene una connotación directa en el planteo de recusación y en las candidaturas. Me dejan decir una cosa, yo quiero discutir eso porque también hablamos de causas súper calientes. Es la líder de un espacio que es muy representativo, que es Cristina Kirchner, estará en cuarto menguante, pero después vuelve a... No sabemos en qué lugar y cuánto va a ocupar o cuánto mide Cristina de acá a unos meses. Pero se presenta como la archienemiga del gobierno, trata de serlo, pujando con Axel Kicillof. ¿Se puede o la Corte? Bueno, hoy tuvo un triunfo, ¿no? Hoy obtuvo un triunfo. ¿Tiene plazo en la Corte? La Corte no tiene plazos para fallar, pero esto no quiere decir que el tiempo político, como a todos los demás, porque la Corte hay en algo, creo que un solo párrafo voy a coincidir con el gobernador, es que la Corte, además de ser el último intérprete de la Constitución, es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. La Corte gobierna. No, igual que Claudio, el señor Milei. no, perdón. ¿Qué? Porque es importante. En términos teóricos no tiene plazos. En términos en prácticos, en términos Está teóricos, bien, pero yo soy Beraldi y te lo reclamo el plazo. Beraldi que invoque una de toda la que vino presentando. jugaron penalta por sus resultados, pero yo soy Beraldi y te reclamo el plazo. Te digo, mirá que hay una candidatura No iría pendiente. a dar una conferencia de prensa a hacer el Partido Justicialista. No sé, yo no entiendo. ¿Cómo Estamos hablando de esa parte? lo que hizo Beraldi el lunes. No, por eso, pero yo comprensible te desde digo. el derecho. Él es un muy respetado, pero Yo te digo, vos, confunde, el 34 ¿no? ¿Hablamos de te habla de política o 60 hablamos de...? días. Te habla de 60. Bueno, habla de Lo política cierto, en términos jurídicos, o al Fran, es revés. que nadie le va a reclamar, ni la Corte se va a autolimitar, No, ni eso es hay cierto, mucha bola eso es cierto. hermenéutica, usamos todas esas palabras espectaculares que son ciertas y te dicen, mira, por todo esto que está acá, yo voy a fallar cuando quiero. Pero Ahora, ahí entramos en la letra que decía el Pero no me gobernador, quiero enredar el ser es el deber ser. me parece Esperen, que nos estamos en un enredando en cosas minuto- chicas e información buena para dar. En un Vamos a ratito perder. quiero, si podemos avanzar con... García Mancilla, ¿puede dictar una sentencia sobre Cristina de Vialidad? ¿Puede o no? En un ratito me dicen, ¿tenemos a alguien?
Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por ver el video, por haber llegado hasta acá. Denle like, suscríbanse, todo eso que me súper ayuda y en definitiva los ayuda a ustedes. Porque si les gusta Javier Milei y les gusta el liberalismo, este canal es uno de los tantos, porque hay muchos canales y por suerte hay muchos canales que difundimos todas estas ideas. Así que si les gusta el contenido y si les gusta Javier Milei, quieren que Javier Milei gane de nuevo y después esté Agustín Laje o Danan o quien sea y volvamos y siga esto por mucho tiempo, eso, denle like y suscríbanse. Yo lo que quería hablar un poco, voy a ser un poco autorreferencial, pero bueno, para que se entienda la idea. Estaba charlando justamente con mi viejo, con que mi viejo se va a comprar un auto, no sé qué, va a cambiar el auto que tiene y mi viejo yo no soy de plata ni nada, no vengo de una familia de plata, nada de eso. Pero aún así, bueno, se va a cambiar el auto. Y entonces eso quiere decir que, bueno, que viene bien, es un trabajador promedio, normal, tranqui, no vive del Estado, nada, es privado. Que claro, él quiere pintar el auto nuevo, ¿no? El auto que ya tiene, el auto viejo. Entonces lo quiere pintar para poder venderlo un poquito más caro. Y me dice, pasa que pedí presupuesto ahora, ¿viste? No sé en 2 meses qué presupuesto me pasarán. Y yo le dije, no, te quedaste con el chip de antes, que está bien, obviamente, porque bueno, pero te quedaste con el chip de antes, ahora no hay inflación. O sea, ¿ustedes se dieron cuenta que no hay inflación? ¿Cómo nos rompió la cabeza la inflación? Que una persona que va a pintar el auto, o lo que sea que vaya a hacer, diga, no, pará, pedí precio ahora, pero en 2 meses yo no sé el precio que me dan. Y ahora eso cambió un montón. Yo creo que eso es algo que me parece, a mi entender, es lo mejor que hizo Milei, la inflación, bajar la inflación. Eso para mí es lo mejor que hizo Milei, lo mejor. Hay un montón de otras cosas, pero un montón que no me entran en el video, por supuesto, para decirlo. Pero si tuviera que resumir algo y por lo cual para mí Milei va a ganar en el 2027, es porque bajó la inflación. Es un trastorno que teníamos, que todo lo pensábamos en torno a la inflación. Ibas a comprar al supermercado y te llevabas un par de paquetes más de yerba, lo que sea que hagas, porque sabías que iba a aumentar. Y era un consumo, porque decían, no, porque con Alberto, qué sé yo, consumía, la gente consumía, ahora no consume. No, era un consumo como los pollos que le ponen inyectado con hormonas. Irreal, eso quiero decir, era un consumo irreal. La gente compraba más para que no le aumente después. Porque se estaba protegiendo. La gente ahorraba como Ramiro Marra. Ahorraba en latas de atún. Por eso compraba más. Esa es la locura en la que nos metieron, gente. Así que hay que seguir dando la batalla, gente. Por favor, hay que seguir dando la batalla. No nos quedemos. Creo que es una de las últimas esperanzas. Siempre hay esperanza. Pero si no es Milei, estamos muy jodidos, gente. Así que por favor, compartamos el mensaje. A cada persona que estemos, compartámosle. Hagámosle saber la realidad. Porque la gente estaba dormida antes, no se sabía. Gente, por favor. Así que nada, un saludo muy grande. Nos vemos en el próximo video y denle like y suscríbanse. Chao, chao.